Os invito por favor que abrís vuestras Biblias en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Marcos, capítulo 11, desde el versículo 27 hasta el versículo 12 del capítulo 12. Marcos, capítulo 11, desde el versículo 27 hasta el capítulo 12, versículo 12. Gracias, hermano. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? ¿Y si decimos de los hombres? Pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que, respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a éste mataron. Y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Ni aun esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud, y dejándole, se fueron. Hasta aquí la palabra de Dios, y de aquí en adelante mi interpretación y exposición. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Mientras Jesús andaba por el templo y enseñaba, se le presentó una comisión de los líderes religiosos y políticos con una extraña pregunta. Esto ocurrió el día martes, después de la entrada triunfal. La entrada triunfal en Jerusalén fue el domingo. Luego, el día lunes, fue la maldición de la higuera y la purificación del templo. Y el día martes por la mañana, cuando el Señor Jesús sale de Betania con sus discípulos y se dirigen otra vez a Jerusalén, por el camino los discípulos observan
la higuera ya seca desde sus raíces, llegan al templo y ahí es donde ocurre ese encuentro. El Señor Jesucristo, como ya hemos leído, estaba andando por el templo y enseñando. Era una forma habitual en aquel entonces de enseñanza. Esta vez el Señor Jesucristo no enseña sentado, como en muchas otras ocasiones lo hizo, sino que esta vez, andando por el templo, enseñaba a sus discípulos y a las personas que le estaban siguiendo. Quizá usaba algunos de los elementos que se veían en el templo y les explicaba la simbología de ellos. No sabemos qué concretamente enseñaba el Señor en ese momento, no sabemos si les hablaba en parábolas, no sabemos si les hacía una especie de ruta guiada, perdón que no me salía la expresión, una ruta guiada en cual él explicaba la simbología, qué significa el lugar donde se lavan las manos, por qué el candelero ahí, o por qué esto allá, o por qué el altar. No sabemos exactamente qué. Lucas nos dice que, en el texto paralelo, Lucas en el capítulo 20, versículo 1, primera parte, dice que sucedió un día que enseñaba Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, pero esa expresión anunciando el evangelio es una expresión genérica, no específica. Jesús siempre anunciaba el evangelio, nunca anunciaba otra cosa, nunca predicaba de otra cosa. No sabemos con exactitud qué enseñaba Jesús en ese momento, pero podemos deducir que no es importante para nosotros saberlo porque el Espíritu Santo no lo ha revelado por la pluma de ninguno de los 4 evangelistas que han escrito. Así que, de momento, esto nos es suficiente. Jesús enseñaba en el templo andando. Y ahí es cuando vienen un grupo de escribas, ancianos, fariseos, con una pregunta curiosa. La pregunta de los líderes religiosos, mi primer punto del mensaje. Le hicieron la siguiente pregunta. ¿Con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Era costumbre en el pueblo de Israel que los rabinos, es decir, maestros, eran reconocidos por lo menos por otro rabino más, aunque lo habitual era un reconocimiento plural. Por lo menos 2 rabinos, o más de 2, reconocían al nuevo rabino. En las iglesias evangélicas puede haber diferentes reconocimientos a los maestros y pastores, pero siempre hay un reconocimiento exterior de parte de otros pastores y maestros, habitualmente llamada ordenación, el momento en cual es reconocido públicamente. O puede ser un reconocimiento interno por parte de los mismos miembros de la iglesia local. La idea es que un pastor, ministro, maestro de la palabra en la iglesia no se autodetermina él mismo como pastor, ministro o maestro de la palabra. Como nos dijo nuestro pastor, que ocurre muchas veces en la República Dominicana. Se enoja uno con otro, se va de la iglesia, en el garaje de su casa se abre una iglesia y él se autodenomina pastor. Y tristemente, no solamente en la República Dominicana pasa esto, sino en muchos otros lugares. Un momento. Bien. La costumbre es que otros hermanos, lo sano es que otros hermanos con más antigüedad, conocimiento y madurez reconozcan a los nuevos. Sea que son pastores y maestros de otras iglesias que están en relación con la iglesia local donde se ordena el nuevo pastor o maestro, o sea que la misma iglesia local lo reconocen. Pero nunca el modelo bíblico nos dice que uno mismo se reconoce y dice, no, yo soy pastor. Y ya está. ¿Por qué? Pues porque yo lo digo. No vemos esto en la Biblia. Ahora, en los círculos carismáticos se maneja la idea de cobertura espiritual apostólica o profética. Pero eso no tiene nada que ver con la enseñanza y práctica que vemos en la Biblia.
La cobertura espiritual apostólica o profética que ellos pretenden es falsa desde sus orígenes, porque no existen apóstoles y profetas hoy en día. En el mes de diciembre, en los estudios sobre la epístola a los Efesios que estamos dando los jueves, se ha hablado de este tema. Y si alguien tiene el deseo o la curiosidad o las dudas con lo que acabo de afirmar, puede ir a nuestro canal de YouTube y comprobar los mensajes de los jueves por la tarde, escucharlos. O, si lo prefiere, me lo puede pedir después del culto a mí o a alguno de los hermanos que servimos en la iglesia. Y así puede confirmar si la afirmación que yo acabo de hacer, que los profetas y los apóstoles no existen hoy en día, me refiero a los profetas y apóstoles según la Biblia, es cierta o no. Ahora, volviendo a lo nuestro. La pregunta que los líderes religiosos le hacen a Jesús no es descabellada, sino deshonesta. Los representantes del Sanedrín, porque esos tres grupos formaban el Sanedrín, estaban molestos con Jesús en gran manera por varias razones. Nuestro pastor nos habló el domingo anterior de una de esas razones, que fue la purificación del templo cuando Jesús expulsó a los vendedores de animales y palomas y volcó las mesas de los cambistas, porque estos habían montado el negocio en el patio exterior del templo, conocido como el patio de los gentiles, y de esa forma traían un buen beneficio económico a los miembros del Sanedrín, a los líderes religiosos. Pero Jesús no aprobó esta práctica y expulsó a todos estos vendedores de animales y palomas y a los cambistas. Y les dijo, quitad esto de aquí y no hagáis de mi casa una cueva de ladrones. Casa de mi Padre es casa de oración. De esto nos enseñó y nos habló el domingo anterior el pastor, y si lo queréis volver a escuchar, lo mismo lo encontráis en el canal de YouTube de la iglesia. Otra razón del enojo de estos era la popularidad de Jesús, que había despertado muchos celos dentro de ellos. Pero sobre todo, lo que les molestaba y les hacía hervir en cólera contra él eran las constantes denuncias de Jesús por su apariencia de santidad, una apariencia falsa, una religiosidad falsa, una hipocresía religiosa y una corrupción moral en extremo. Eso era la principal razón por cual le tenían mucho odio. Aparentemente los representantes del Sanedrín querían saber con qué autoridad hacía Jesús lo que hacía, con qué autoridad enseñaba lo que enseñaba. Pero en realidad estaban movidos a actuar así porque ellos no reconocían su autoridad. Curiosamente, el pueblo había reconocido en Jesús una autoridad mayor que la que mostraban ellos. Y leemos en Mateo 7, 28, 29, que cuando terminó Jesús estas palabras, se refiere al Sermón del Monte, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esos que preguntaban, ¿con qué autoridad haces tú lo que haces y dices lo que dices? Curiosamente, el pueblo había notado una diferencia muy grande de autoridad entre ellos y Jesús. En ese mismo momento, en el texto que estoy exponiendo, termina en el texto paralelo de Mateo con el versículo 46 en el capítulo 21, que esos mismos representantes del Sanedrín buscaban cómo echarle mano, pero temían al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo le tenía por profeta. El pueblo reconocía en general la autoridad de Jesús. El asunto no era de si Jesús tenía una autoridad lícita para enseñar y actuar en el nombre de Dios, sino que ellos, los líderes religiosos de la nación de Israel, líderes religiosos y políticos, no le reconocían como el Mesías y el profeta de Dios. No reconocían su enseñanza ni sus obras.
La pregunta que los líderes religiosos le hicieron a Jesús, en el lenguaje de hoy sonaría parecido a: ¿con qué derecho haces tú lo que haces? ¿Quién te crees, tío? ¿Tú de qué vas? ¿Cómo te atreves a hacer esto y enseñar lo que estás enseñando sin nuestro permiso? Aproximadamente esa era la idea. Ahora, ¿qué pensáis? ¿Les contestó Jesús la pregunta o no? Y este es mi segundo punto del mensaje. La no contestación o contestación de Jesús. ¿Qué pensáis? Vamos a desmenuzar la contestación de Jesús porque, como siempre, sus palabras son llenas de gracia y sabiduría. Versículo 29 y 30 de nuestro texto dice: Jesús, respondiendo, les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Marcos, inspirado por el Espíritu Santo, inicia la reacción de Jesús con la palabra respondiendo. Y acaba con la palabra respondedme. Y en medio también les dice respondedme. Entonces, ¿Jesús respondió o preguntó y exigió que ellos respondan? Las dos cosas. Bien, vamos a desmenuzarlo. A primera vista, parece que Jesús esquiva la pregunta de los líderes religiosos, respondiendo con otra pregunta. Pero no es así. Por medio de su pregunta, Jesús les responde. Y no solamente que les responde, sino que hace mucho más. Jesús, respondiendo, les dijo: os haré yo también una pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Jesús les obliga a pensar por medio de su pregunta, les obliga a pensar y recordar a Juan el Bautista y su mensaje. Juan el Bautista fue el último profeta del Antiguo Testamento. Y Jesús dice con respecto a Juan que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. La pregunta de Jesús no era sola y estrictamente sobre el bautismo de Juan el Bautista, valga la redundancia, sino con respecto a la identidad del profeta y la autenticidad de su ministerio y su mensaje. Y los líderes religiosos así lo entendieron, no que se refería estrictamente al bautismo, al acto en sí de sumergir una persona en el agua. Si Juan fue un verdadero profeta, y lo fue, si el mensaje de Juan era del cielo, es decir, de Dios, y lo fue, entonces lo que Juan afirmó es verdadero porque viene del cielo, viene de Dios. ¿Correcto? Bien. Si Juan no era profeta, si su bautismo, es decir, su mensaje, era de los hombres, entonces sus palabras no tenían ningún peso. Era una religión que él se había inventado, que tenía una caducidad más corta o más larga, pero sin ningún peso delante de Dios. Pero Juan sí fue un auténtico profeta de Dios, y toda su vida da testimonio de eso. Su nacimiento milagroso, fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. De hecho, es la única persona de cual se dice que fue llena del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Desde cual se dice la única persona de cual se dice específicamente, concretamente, claramente. Su vida adulta fue totalmente entregada a Dios. La Biblia nos dice que Juan fue predestinado y guiado en la providencia de Dios para cumplir una obra y un ministerio muy concreto, el de ser el precursor del Mesías. Y Juan el Bautista hizo varias afirmaciones muy dignas de tener en cuenta. Y os invito a que busquéis
dos citas. Primera en Mateo 3, versículos 11 y 12. Mateo 3, versículos 11 y 12. Dice así Juan el Bautista: Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y ahora vamos a Juan capítulo 1, versículos 19 al 34, que dice lo siguiente. Juan 1, empezando con el versículo 19. Esperaré unos segundos para que lo encontréis. Juan 1, 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Le dijeron: Pues ¿quién eres? ¿Para qué demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan el Bautista dio testimonio acerca de Jesús como el Hijo de Dios. Le llamó Salvador cuando dijo que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le llamó juez porque dijo que Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, y que su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Le llamó también santo porque dijo que él no era digno de llevar su calzado. Le llamó también eterno porque dijo que este es el que viene después de mí, pero que es antes de mí. Le llamó también todopoderoso porque dijo: este es más poderoso que yo y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hermanos, estos son algunos de los atributos de Dios que estamos estudiando en el discipulado. En conclusión, Juan el Bautista está diciendo que este es el Hijo de Dios. Así acaba el texto del Evangelio según Juan. Por eso Jesús les desafía, no me he desviado del texto, no me he desviado de la idea. Por eso Jesús les desafía a contestar sobre la identidad y ministerio de Juan. Las evidencias presentes estaban en abundancia para que contesten claramente y sin la más mínima duda de que Juan había sido un profeta de Dios. Pero
si ellos reconocen que es un profeta de Dios, y con eso llegamos al tercer punto de mi mensaje, cuando los líderes religiosos dan una respuesta torpe e hipócrita. La respuesta torpe e hipócrita de los líderes religiosos. Los líderes religiosos consultaron entre ellos qué responder. Curiosamente, si uno te pregunta, oye, ¿tú qué crees de fulano? Ah, amor, ¿tú qué piensas? ¿Qué sería mejor decirle a estos? Pastor, ¿a ti qué te parece? ¿Qué sería mejor que le digamos a esto? Pero si me ha preguntado a mí qué pienso de fulano, si es un profeta de Dios o es un hombre normal y corriente. Y las evidencias los tengo delante, los he tenido, mejor dicho, porque ya Juan el Bautista ya estaba muerto en ese momento. Los líderes religiosos consultaron entre ellos qué responder. Pensaron dar una respuesta que no les acuse, una respuesta que les defienda de su ímpetu contra Jesús. Pensaron en una respuesta que les ayude a quedar bien, una respuesta políticamente correcta. Una respuesta que no les complique la vida. Es que si reconocemos que era profeta, imagínate, nos va a decir, ¿por qué no le creísteis entonces? ¿Por qué me preguntáis entonces con qué autoridad hago? Él ya ha dicho quién soy. Y la costumbre en Israel es que un rabino confirme a otro rabino. Juan el Bautista me confirmó. ¿Por qué venís y me preguntáis ahora a mí? ¿No veis mis obras? ¿No dan testimonio mis obras? Les dijo el Señor en otra ocasión. Mis obras hablan de mí. Curiosamente, en ningún momento pensaron en contestar con justicia y verdad. La pregunta de Jesús era muy simple, no se necesitaba mucho tiempo para pensar, y si alguno de ellos tuviera alguna duda, podía solicitar evidencias y pruebas del ministerio del profeta Juan, porque había en abundancia, pero a estos no les interesaba la verdad y la justicia. Ya los había condenado Jesús anteriormente cuando les dijo que eran muy celosos en diezmar hasta en las especies más comunes, pero dejaban a un lado la misericordia, la justicia y la verdad que ahora trataban de ocultar. Y no solamente con respecto a Juan el Bautista no quisieron reconocer lo obvio, sino también con el mismo Señor Jesucristo. De hecho, por esto le estaban intentando acorralar, porque no estaban dispuestos a reconocer su identidad mesiánica y divina y tampoco su mensaje. Lo manifestaron claramente en muchas ocasiones. No querían un Mesías que los libere de la esclavitud del pecado. No querían un Mesías que traiga luz a sus vidas. No querían un Mesías que los santifique. Querían un Mesías que se habían inventado ellos en sus mentes, un Mesías que se habían ellos hecho a su imagen y semejanza, un Mesías que los libere de sus problemas terrenales, de sus enemigos y su pobreza, un Mesías de éxito, de sanidad y de prosperidad. ¿Os suena familiar? Éxito, prosperidad y sanidad. A mí me suena muy familiar eso en nuestros días. Eso querían en aquel entonces, y esto han querido los hombres perversos durante toda la historia. Cuando Cristo los enfrentó por sus corazones no arrepentidos y endurecidos, en lugar de examinarse y arrepentirse, se endurecieron aún más en su apariencia de piedad y buscaron una y otra vez la oportunidad de acabar con Jesús. Si se habían parado de su necio caminar, si hubieran reflexionado con justicia y verdad, habrían contestado a la pregunta de Jesús que Juan el Bautista fue un profeta de Dios. Pero acordaron entre ellos que no les convenía responder esto. Porque entonces Jesús les había de preguntar, ¿por qué pues no le creísteis? Cuando dijo, este es el Cordero de Dios. No creyeron a Juan cuando los llamó al arrepentimiento.
No le creyeron cuando les mandó a no simular que se arrepentían de sus pecados recibiendo su bautismo, sino que tenían que hacer obras dignas de arrepentimiento. ¿Os acordáis ese versículo tan duro cuando el Señor Jesús les llama víboras? Dice, ¿por qué venís? Víboras, venís a recibir mi bautismo, pero no hacéis obras dignas de arrepentimiento. Estáis simulando un arrepentimiento cuando en realidad no existe. Estáis pidiendo perdón, pero solamente porque está de moda, porque sabéis que es correcto pedir perdón, pero no hacéis obras dignas de arrepentimiento. No le creyeron cuando Juan dijo que Jesús era el Hijo de Dios. Juan vivió una vida digna de un santo profeta de Dios, pero no le creyeron. Y aparte dijeron que tiene un demonio, porque vive en el desierto, porque se cubre con pieles de cabras y que come langostas y miel silvestre. ¿Qué profeta es este? Esto no es avergüenza, está loco. Pero Jesús vivió, no solamente que lo trataron así a Juan el Bautista, Jesús vivió una vida perfecta, sin pecado. Juan el Bautista tuvo pecado, era un pecador como tú y como yo, era un profeta de Dios, pero tenía pecado. En cambio, Jesús vivió una vida perfecta, sin pecado, hizo señales como nadie había hecho antes ni después. Su doctrina era santa, brillante y con autoridad, pero no lo creyeron. Bueno, el profeta ese loco, ese tiene demonio, y este es un comedor y un bebedor, este es amigo de los pecadores. No creyeron ni a Juan ni a Jesús, porque la verdad no era una opción para los líderes religiosos. Ellos habían decidido no creer en él, habían decidido no confesar sus pecados con arrepentimiento auténtico, y de paso, cometer el pecado más horrendo que se podía haber cometido, conspirar contra el Cristo de Dios y tratar de acabar con su vida, cosa que sí hicieron 3 días más tarde, por manos de los romanos. Por si el hecho de no reconocer la verdad no había sido suficientemente grave, lo siguiente que maquinaron fue ser diplomáticos. Pensaron en Marcos 11:32, primera parte, ¿y si decimos de los hombres? Oye, a ver, ¿qué pensáis? A ver, si decimos de Dios, nos sale mal. Pero, ¿y si decimos de los hombres? ¿Qué puede pasar si decimos que el bautismo de Juan vino de los hombres? Que se le ocurrió a él mismo. Como ya hemos dicho que tiene demonio, ¿qué os parece si decimos que el bautismo de Juan viene de los hombres? Eran mentirosos, tenían el corazón endurecido, eran malvados, pero no eran tontos. Estuvieron hablando entre ellos, consultándose. Oye, ¿cómo sale? Si damos esta respuesta, la primera opción sale mal, pero ¿y la segunda? ¿Qué os parece? Porque no hay más opciones. Hay 2 opciones, o viene de Dios o viene de los hombres. Astutamente entendieron que si dijeran esto, podrían entrar en serios problemas, porque aunque no temían a Dios, quien puede salvar o perder el alma y el cuerpo eternamente, sí temían las posibles represalias del pueblo, que solamente podrían ser temporales. ¿Y qué dicen ellos? En Marcos 11:32, la segunda parte, primera parte ya la leí, si decimos de los hombres, ¿qué sería? Pues la conclusión que sacaron, no, es que el pueblo le tiene a Juan como un profeta verdadero. Nos pueden apedrear, dice en otro evangelio paralelo. Estamos en serios problemas si decimos esto. Corremos mucho riesgo. Estamos en público y si decimos que Juan el Bautista, el héroe, el mártir, que Herodes Antipa le decapitó, el pueblo lo tiene por profeta, si nosotros decimos que fue un simple hombre, se nos va a montar aquí una tremenda. Mi querido oyente, seas hermano en Cristo regenerado, nacido de nuevo por su gracia, o seas amigo, simpatizante de la Biblia, simpatizante de los evangélicos, de nuestro grupo, seas quien seas.
mi querido oyente, ¿tú a quién temes? ¿Temes a los hombres? ¿Buscas mantener tu imagen? ¿Buscas mantener tu reputación intachable? ¿Buscas mantener tu reputación irreprochable delante de los hombres? ¿Qué te preocupa? Buscar, ¿Buscas guardar tu imagen de un creyente respetable o de un impío respetable? ¿O temes a Dios, quien conoce los corazones, los pensamientos y las motivaciones? ¿Temes a los hombres? ¿Intentas mantener una reputación delante de ellos? ¿O temes a Dios, quien puede salvar o perder tu alma y cuerpo eternamente? ¿A quién temes? Te invito a que reflexiones. Los líderes religiosos dieron una respuesta torpe e hipócrita a la pregunta de Jesús. Y ahí estoy escuchando a un hermano que me dice, hermano Costello, entendemos que la respuesta fue hipócrita, que fue astuta, pero ¿por qué dices que fue también una respuesta torpe? Pues gracias, hermano, por preguntar. Bueno, digo que fue una respuesta torpe por la siguiente razón. No, eso me lo he inventado, no he escuchado ninguna voz. No penséis que estoy escuchando voces, es una broma. Estoy bien, no escucho voces. Por lo menos todavía, ya no sé luego más adelante, con el paso de los años. ¿Por qué digo que fue una respuesta torpe? Pues por la siguiente razón. Al contestar que no saben si Juan fue profeta o no, al contestar, los líderes religiosos, al contestar que no saben si el ministerio de Juan el Bautista venía de Dios o era una invención suya, se autocondenaron como ignorantes. Ellos eran los líderes religiosos, los que supuestamente estaban estudiando profundamente la Biblia. Eran los maestros en Israel y no sabían. No eran capaces de discernir si el bautismo de Juan, si el mensaje de Juan, si la persona de Juan era de Dios o era de los hombres. ¿Qué discernimiento tenían entonces los escribas, los ancianos, los fariseos, los que supuestamente se pasaban el día estudiando la Biblia? El Antiguo Testamento, el Nuevo no estaba escrito todavía. ¿Qué clase de discernimiento tenían entonces? ¿Cómo podría confiar el pueblo en sus líderes religiosos si estos no eran capaces de discernir entre los profetas y los impostores? Y en un caso tan claro, los líderes religiosos escogieron mal. Escogieron quedar en ridículo ante Jesús, sus discípulos y los que estaban presentes en el templo en ese momento, antes que arrepentirse y reconocer que Juan el Bautista era un profeta de Dios y que ellos tenían que haberse arrepentido verdaderamente cuando les dijo, haced obras dignas de arrepentimiento. Y hacer esas obras que Juan les dijo. Creer el mensaje, creer el testimonio que Juan dio de Jesús, que era el Hijo de Dios. Los líderes religiosos escogieron mal porque escogieron quedar en ridículo antes que arrepentirse y confesar delante de Cristo que no han creído su predicación, que se han obstinado en no creer en Él a pesar de todas las evidencias claras, a pesar de todas las señales que Él hizo. Luego anteriormente vinieron y le dijeron, ¿qué señal haces para que creamos en ti? Pero si habéis visto un montón de señales, ¿cómo que qué señal hago? Los líderes religiosos escogieron mal porque escogieron quedar en ridículo antes que arrepentirse y confesar delante de Cristo que complotaba contra él, que en varios momentos quisieron matarle, pero tuvieron temor del pueblo y que ahora mismo estaban haciendo eso mismo una vez más. Los líderes religiosos dieron una respuesta torpe e hipócrita a la pregunta de Jesús. Y con eso llegamos a mi último punto del mensaje, que es
las parábolas de Jesús. En nuestro texto leemos que Marcos 12, versículo 1 dice, entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Es un plural, parábolas. Pero Marcos solamente nos da una parábola. Hemos leído una, luego después de ese texto, después de la parábola de los labradores malvados, como supongo que la gran mayoría de vosotros lo tenéis como encabezado, aunque esto no aparece en el texto original, el versículo 13 empieza con otra pregunta, con otra situación, la cuestión del tributo. Entonces, ¿por qué dice Marcos que empezó a decirles por parábolas si él solamente cuenta una parábola? Bueno, Marcos nos redacta una sola parábola, pero inspirado por el Espíritu Santo nos provoca a indagar. No se equivocó cuando puso el plural. Nos provoca a indagar, a estudiar, a buscar y así comprobar qué dice Mateo o qué dice Lucas o qué dice Juan sobre este momento. Bueno, os lo pongo muy fácil. Juan no trata este momento. Lucas escribe en su evangelio la misma parábola que Marcos, con un detalle interesante sobre la reacción de estos líderes al escuchar la parábola que, de paso, no voy a abordar en este momento. No voy a abordar hoy. Pero Mateo, en los capítulos 21 y 22 de su evangelio, nos da 3 parábolas. No se equivocó Marcos cuando dijo el plural, parábolas. Fueron 3 en realidad que Jesús les dio en ese momento. Fue la parábola de los 2 hijos, seguramente que os suena. Si habéis leído los evangelios por lo menos más de una vez, os suena. La parábola de los 2 hijos, cuando un padre envió a sus hijos a trabajar en su viña y uno le dijo, no, no voy a ir, pero después arrepentido fue, y el otro le dijo, sí, señor, sí iré. Incluso usa una expresión muy religiosa, muy aparentemente reverenciosa. Señor, le dice a su padre, sí, señor, iré, pero al final no se va, no importa. Religión de fachada, igual que estos. Líderes religiosos, que es en nuestro caso. La segunda parábola es la de los labradores malvados, que Marcos y Lucas también la escriben, pero Mateo añade un detalle precioso que lo veremos un poquito más adelante. Y la tercera es la parábola de la fiesta de las bodas, cuando un rey hizo fiesta de bodas para su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados, pero estos no quisieron venir. Y luego, pues, el rey envió a sus siervos una vez más y dijo que tomen a todos los ciudadanos de la ciudad y que los meta en la fiesta de la boda de su hijo. No os doy más detalles de las parábolas porque mi intención es despertar en vosotros el deseo de que cuando lleguéis a casa, después de comer o incluso antes, busquéis en vuestras Biblias si lo que os dije es así o no, si esas parábolas están relacionadas con estas historias o me lo estoy inventando. Por favor, leed estas parábolas y ser bendecidos por su riqueza, por su sabiduría y belleza. Asimismo, por la severidad que contiene el mensaje de Jesús por medio de estas, porque hay una severidad tremenda que la veremos enseguida. Bueno, veamos el contenido de la parábola que Marcos relata. Estamos con el último punto de las parábolas de Jesús, pero solamente voy a analizar la que Marcos relata en su texto, en el texto que hemos leído. Marcos 12:1. Entonces comenzó Jesús a decirle por parábolas, un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. ¿Os suena parecido a algún texto más de la Biblia, lo que dice el Señor en esta parábola? ¿Habéis leído en la Biblia alguna situación muy similar a esta? El contenido de este versículo es muy similar con la otra parábola del Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo 5, versículos de 1 al 7. Os invito a que busquéis en vuestras Biblias. Isaías 5.
versículos de 1 al 7. Esperaré unos segundos más y daré lectura a este texto, porque como no lo tengo en pantalla, es un texto un poco más largo, pues quiero que sigáis la lectura. Isaías 5, de 1 al 7. Dice así: Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Es muy parecido a lo que hemos leído en Marcos 12:1, ¿verdad? Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo? ¿Esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí belleza, justicia, y he aquí clamor. Los comentaristas y pastores que he consultado coinciden todos, sin excepción, en la interpretación de la parábola de Marcos. Y todos hacen referencia a este paralelismo con Isaías capítulo 5. La interpretación es, iré rápido porque se me ha medio ido el tiempo, todavía me quedan unos 30 minutos, pero bueno, iré rápido. Amén, amén, gracias hermano. Bien. La interpretación es: el hombre que plantó la viña representa a Dios. La viña es la nación de Israel. Dios mismo la interpreta en el libro de Isaías. Los labradores son los líderes religiosos. Los siervos son los profetas. El hijo del dueño de la viña es el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Los otros, a quien se le daría la viña, son los gentiles y judíos que recibieron el Evangelio, el pueblo espiritual de Dios, su iglesia. Recuerden también que no todos los detalles que aparecen en una parábola tienen un significado, sino que una parábola trata sobre una sola idea central y que algunos de los detalles tienen su significado y aportación. Porque si caemos en el error de algunos hermanos que buscan una explicación a cada detallito en las parábolas, tendríamos que concluir que, como después de plantar la viña, que es la nación de Israel, y arrendarla, el labrador, que es Dios, se fue lejos de su viña. Esto nos dice en el versículo 2. En el versículo 1. Y se fue lejos. Si lo aplicamos a la interpretación, si obligamos a injertar este detalle en la parábola, en la simbología de la parábola, estaríamos obligados a decir que Dios, el labrador, se fue lejos de su viña, es decir, se alejó de la nación de Israel en el Antiguo Testamento. Y sabemos que esto es totalmente absurdo, primero por los atributos de Dios, que Dios es omnipresente, es decir,
Todo el ser de Dios está en todo lugar al mismo tiempo, desde siempre y para siempre. Y el segundo argumento, Dios ha estado de una forma muy especial tratando con el pueblo de Israel durante el Antiguo Testamento. Así que no cada detallito de una parábola tiene un significado directo. Jesús les recuerda a los líderes religiosos que Dios plantó y protegió esa viña, la nación de Israel. Él la plantó, Él la protegió, le puso una cerca, dice, para que no sea invadida. Él la protegió. Y que ellos tendrían que cuidar esta nación y que el fruto de esta nación debería ser para Dios, para su gloria, porque era su viña. Pero los líderes de la nación fueron los principales culpables de que Dios no se benefició de su viña, sino que los líderes procuraron para sí el beneficio. Es decir, ellos se llevaron la honra y los bienes de la nación y no dieron el fruto, no glorificaron a Dios. En su misericordia y paciencia Dios envió profetas una y otra vez a su pueblo, como el dueño de la viña envió a sus siervos a pedir el porcentaje del fruto de la vid. Pero los labradores, los líderes religiosos, a unos golpearon, a otros humillaron, a otros mataron. Esta descripción coincide perfectamente con el lamento de Jesús sobre Jerusalén cuando aparentemente todo el pueblo aclamaba, amando al Señor. Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor. Ellos estaban de fiesta, felices, mas Jesús hizo lamento por ellos. Tenemos esta cita en Lucas 19, 41 al 44, que dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, en medio de esa entrada triunfal, en medio de toda esta fiesta, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ellos estaban de fiesta, estaban felices, que por fin viene el Mesías que nos va a liberar de los romanos. Y Cristo llora, porque no se arrepentían ni en el último momento. El ay de Jesús sobre Jerusalén se completa en Mateo 23, 37 y 38, cuando dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Finalmente, el dueño de la viña envió a su Hijo amado, el Señor Jesucristo, y esos labradores malvados lo sacaron de la viña, fuera de la ciudad de Jerusalén, y lo mataron por mano de los romanos. Con eso, confirmaron irrevocablemente lo que Jesús les había dicho en otra ocasión, profetizando sobre ellos por medio de otra parábola, cuando dijo: no queremos que este reine sobre nosotros. Y lo manifestaron claramente. Jesús continúa la parábola con la reacción del dueño de la viña a tal maldad de los labradores. Y aquí entro con ese detalle que os decía de Mateo. Mateo nos ayuda a entender mejor el desarrollo del momento, porque nos dice que Jesús deja a sus interlocutores, Jesús deja a los líderes religiosos que ellos respondan a la pregunta: ¿qué pues hará el Señor de la viña? Y ellos contestan, vamos a Mateo 21, 40 y 41. El Señor Jesucristo hace la pregunta: cuando venga pues el Señor de la viña,
¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, ellos contestaron, los líderes religiosos contestaron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Marcos es más resumido en su relato y solamente nos dice que Jesús estuvo de acuerdo con esta sentencia. La sentencia era justa y merecida. Destruirá a estos malos sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. A continuación, Jesús citó el Salmo 118, 22. Y ellos entendieron que ellos eran los labradores. Y se enojaron una vez más y otra vez procuraron prenderle y matarle, pero tuvieron temor del pueblo, por cuanto Jesús también era considerado por el pueblo como profeta. La severidad de la sentencia es en acorde con la gravedad del agravio. El dueño vendría y destruiría sin misericordia a esos labradores malvados. Y eso fue lo que ocurrió poco más de 30 años más adelante, cuando los romanos vinieron y destruyeron completamente la ciudad de Jerusalén, el templo y la nación entera de Israel. Solo quedó un remanente. El dueño vendría y destruiría sin misericordia a esos labradores malvados. La viña sería entregada a otra gente, es decir, a los gentiles y judíos que recibirían el evangelio. Pero la viña física, la nación de Israel, recibiría también el juicio de Dios según la profecía de Isaías. Cuando dice, lo hemos leído antes en Isaías 5, versículos 5 y 6, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña, le quitaré su vallado, le quitaré su protección y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Jesús dio más detalles sobre cómo sería el juicio de Dios que caería sobre la nación en Lucas 19, 43 y 44. Lucas 19, 43 y 44 dice lo siguiente: vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y el relato del juicio se completa con aplicarlo a cada individuo en parte. Y ahora, atención, indiferentemente de si este es judío o gentil. El Señor Jesucristo no solamente dijo que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos, no solamente citó el Salmo 118, sino que un momento. Sí. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, eso es la parte que el Señor Jesucristo añade como conclusión a esto, lo que cita del Salmo 118. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. La piedra angular es Cristo. El caer sobre esta piedra es sinónimo de rechazar a Cristo, rechazar el Evangelio, y tiene como efecto el ser quebrantado. Y no se refiere a que será quebrantado de corazón, humillado y arrepentido delante de Dios, sino que el que rehúsa a Cristo será quebrantado, será rota su alma en sufrimientos indescriptibles, y cuando sobre quien ella cayere le desmenuzará, se refiere al juicio de Dios en la segunda venida de Cristo, cuando el cuerpo resucitado
de los incrédulos será de nuevo unido a su alma y serán echados en el lago de fuego, en el castigo eterno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Querido oyente, ¿entiendes tú la severidad del castigo de Dios? ¿Entiendes tú la severidad del castigo de Dios? Los líderes religiosos, oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban de ellos. Querido oyente, ¿entiendes tú quizá que habla aquí Jesús también de ti? ¿Eres tú uno que vives para ti mismo, para tu comodidad y gloria, y no glorificas a Dios con tu vida arrepintiéndote de tus pecados y viviendo para Él? Si es así, si tú has entendido que Cristo habla aquí de ti, si el Espíritu de Dios ha tocado tu corazón a través de esta pobre predicación, no debes seguir en la dureza de tu corazón como hicieron los líderes religiosos de nuestro texto, sino que te invito, te ruego y también te mando con la autoridad que la Biblia me da, que te arrepientas, que caigas a los pies de Cristo con humildad y fe, y Él tendrá misericordia de ti, porque Cristo ya recibió el castigo y la ira santa de Dios por ti también. Me dirijo ahora a los hermanos, a los redimidos por la gracia de Dios. Querido hermano, voy a intentar no mirar a nadie para que no me digan luego, es que en esa zona has mirado más y en esa menos, y has hecho a sesión de personas. Así que me limitaré a leer mi texto y no mirar a nadie. Querido hermano, ¿das tú el fruto debido a su tiempo? Hermano, ¿realmente tu vida es entregada a Cristo y vives para su gloria? ¿O te retuerces en tu orgullo y vives casi como los impíos, para tu propia comodidad y gloria, con apenas algún que otro destello de santidad? Hermano, a ti también, si es así, a ti también te invito, te ruego, como hermano tuyo en Cristo, y asimismo te mando también con la autoridad que la Biblia me da, de que si es así te arrepientas y entregas por completo tu vida a Cristo. Si Cristo es tu Salvador, Cristo es también tu Señor. Dios es simple, otro de sus atributos. Es decir, Dios no puede ser desmenuzado por partes. Dios no podemos decir que creemos en un Dios todopoderoso, pero no creemos que Dios es misericordioso. No podemos decir que creemos que Dios es amor, pero no creemos que Dios es justo. No podemos decir que Dios es nuestro Salvador, pero no es nuestro Señor. Eso no existe. Dios es simple. Dios es un entero. No lo puedes separar. No puedes agarrar lo que tú quieras de Dios y dejar lo que no te conviene. Dios es como es, te convenga o no. O tú vives para Dios, el Dios de la Biblia, o vives para un ídolo que te has formado en tu mente, un Dios que has creado a tu imagen y semejanza. Pero quizá, es que no todos los creyentes viven de esta manera. Quizá tú eres uno de los que, sí, en humildad, dan el fruto a su debido tiempo. A ti te digo que todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. No sé qué significa concretamente esto en tu vida, que serás limpiado. Lo único que sé es que serás santificado cada vez más. Aunque tú te verás cada vez más pecador. Cuanto más te santifica Dios, más pecador te ves. Cuanto más te limpia Dios, más sucio te ves. No sé cómo Dios lo hará, pero lo hará. Y su nombre será glorificado en ti a través de él,
Su nombre será glorificado en ti, a través de ti, de las obras que Él hace a través de ti. Y también será glorificado a pesar de ti, a pesar de tus limitaciones y debilidades y los tropiezos todavía pendientes. ¿Con qué autoridad enseñaba Jesús lo que enseñaba? ¿Y con qué autoridad hacía Jesús lo que hacía? ¿Y con qué autoridad enseña Jesús lo que enseña y hace lo que hace en mi vida y en la tuya? Con la autoridad del Creador. Él nos creó, con todo el universo, juntamente con todo el universo. Tiene autoridad de creador. Tiene autoridad de sustentador. Él nos sustenta. Él nos sostiene con vida y nos fortalece. Con la autoridad de Salvador, que entregó su vida en la cruz del Calvario por pecadores como tú y como yo. Con la autoridad del Consolador, que nos consuela en nuestras tribulaciones y luchas por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y con la autoridad del Juez, que juzgará a todo hombre según sus obras. Y no es esto lo único, pero para no alargarme más, me quedo aquí. Hermanos, entreguemos nuestras vidas en sus manos. Vivamos para su gloria. Despojémonos del pecado que tan fácilmente nos enreda y atrapa. Vivamos una vida de arrepentimiento y fe, de manera auténtica, de manera viva, fervientes para el Señor. Que así nos ayude Dios. Amén. Hermano William.